Saludos, señoras y señores, bienvenidos a este tiempo para conocer a los candidatos a las distintas alcaldías de las principales ciudades, pueblos y villas de nuestra provincia. Hoy tenemos con nosotros a don Julián Nieva, que es candidato a la alcaldía de Manzanares por el Partido Socialista Obrero Español. Y en primer lugar, bienvenido, es un placer tenerle por aquí, señor Nieva. Muchas gracias, saludos para todos, estoy encantado y os lo agradezco una vez más y a vuestra disposición siempre. En este caso ha sido el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Manzanares. ¿Cómo calificaría estos 4 años que ha vivido junto al alcalde López de la Manzanara? En general han sido 4 años muy intensos de trabajo de oposición, que es lo que los ciudadanos decidieron que afrontásemos en esta etapa y en esta legislatura, y esos 4 años de oposición intensa, sin ninguna duda, hemos cumplido, desde mi punto de vista, sobradamente la misión que los ciudadanos nos encomendaron, que no era otra que la de fiscalizar al equipo de gobierno, y en ese sentido creo que hemos hecho un trabajo serio, riguroso y también leal, puesto que el Partido Socialista ha llevado a Manzanares más de 130 propuestas en fórmula de mociones, además de otras muchas, cientos en otras fórmulas, y lamentablemente el autismo político del alcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, ha hecho que la inmensa mayoría de ellas no hayan sido rentables para los ciudadanos, que es para quienes proponíamos dichas propuestas. Ahora vamos a hablar un poco más a fondo del tema, pero era simplemente porque queremos distinguir cuando el candidato ha sido alcalde o cuando solamente es alcaldable, ¿no? En este caso. Vamos a presentar a Julián Nieva. ¿Quién es? Bueno, Julián Nieva, creo que para mis vecinos soy una persona muy conocida. Yo nací en Manzanares hace más de 50 años, tengo 54 años, estoy casado con mi compañera de toda la vida, tengo 3 hijos universitarios y alguno ya ha terminado su formación. Y bueno, soy empleado público y llevo en política unos años. Soy empleado público en excedencia y llevo en política unos años, puesto que estuve en el equipo de gobierno de las legislaturas anteriores y estos 4 años que hemos estado en la oposición. Ese sería, a grandes rasgos, quién soy. Y como decía, pues llevo toda mi vida trabajando en mi pueblo y por mi pueblo, al que quiero servir una vez más y al que me debo como ciudadano, puesto que para mí Manzanares es un compromiso más que ninguna otra cosa. Bueno, ¿cómo calificaría ahora sí la política del Partido Popular y de Antonio López de la Manzanara estos 4 años en el que muchas veces le han acusado de usar el rodillo? En verdad es que la política de Antonio López de la Manzanara y del Partido Popular se ha caracterizado por hacer un programa electoral que ni siquiera era el que tenían previsto y en el que prácticamente han convertido Manzanares en una ciudad mucho más pobre de lo que era. Manzanares es un pueblo mucho más sucio y mucho más descuidado de lo que también era, y Manzanares es un pueblo también más caro como consecuencia de las subidas de impuestos, precios públicos y tasas que Antonio López de la Manzanara de manera inmisericordia ha aplicado. Cuando digo que es un pueblo mucho más pobre, me remito a unos datos. Manzanares tiene una tasa de desempleo mucho mayor de la que había, donde hay más de 2.200 desempleados, de los cuales más del 56% no perciben ningún tipo de prestación. Manzanares, sin ningún tipo de ayuda por parte del Partido Popular y de la política municipal, ha tenido la necesidad de intervenirse en más de 755 familias en el año 2014 en ayudas de emergencia, todas ellas provenientes de la Diputación Provincial. Si más de 755 familias han tenido que ser intervenidas en el año 2014, significa que hay una realidad económica muy dura en nuestra ciudad, como consecuencia de las políticas en general que se han aplicado. Y Manzanares también es un pueblo mucho más endeudado, puesto que Antonio López de la Manzanara ha endeudado nuestro pueblo en muchos millones de euros como consecuencia de grandes obras, desde nuestro punto de vista innecesarias, y también como consecuencia de la adquisición de inmuebles que en estado ruinoso Antonio López de la Manzanara y el Partido Popular han decidido adquirir, lo que va a significar un lastre para los años siguientes y para la economía
del ayuntamiento en el futuro. Ese sería, grosso modo, la realidad de Manzanares, donde nuestro alcalde y el equipo de gobierno tampoco han sido capaces de conseguir las infraestructuras necesarias, como sería el Colegio Público Divina Pastora, por el que tanto hemos peleado, y parece mentira que no hayan conseguido cumplir con ese objetivo y con ese compromiso, o la ampliación de la residencia de mayores, que también era algo en el que todos coincidíamos que era una necesidad también imperiosa. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que Antonio López de la Manzanara y el Partido Popular le dieron la espalda al Hospital de Manzanares y a la sanidad pública de nuestra ciudad, cuando en el intento privatizador del gobierno regional y de la señora Cospedal, Antonio López de la Manzanara no solo se puso de perfil, sino que se puso al frente del proyecto privatizador de la sanidad pública, obviando e ignorando pues a las 21.000 firmas que fueron presentadas o a toda la realidad del Hospital de Manzanares, que a día de hoy es un hospital, a pesar de que ellos mismos reconocían que había tenido una gestión impecable a lo largo de años, pues le olvidaron y le condenaron a su suerte. Hoy en día es un hospital infrautilizado que requiere desde luego una apuesta seria como la que los socialistas llevamos tanto a nivel local como a nivel regional. Esa sería la radiografía de la ciudad y la radiografía de Manzanares desde ese punto de vista. Por no decir que en Manzanares hay menos empresas de las que había desde que Antonio López de la Manzanara es alcalde, hay menos trabajadores autónomos desde que el Partido Popular gobierna esta tierra y, en definitiva, la situación no deja de ser bastante complicada. Una situación bastante complicada que me imagino que ofrece unas prioridades, ¿no? ¿Cuál es lo prioritario para Julián Nieva y para la lista de candidatos socialistas que preside? Pues con carácter inmediato y, como muy bien dices, Manzanares requiere una intervención inmediata. Manzanares va a ser necesario impulsar un plan de estímulo de la actividad económica, también para el pequeño comercio, que como consecuencia de esa situación terrible por la que están pasando muchas personas, pues el pequeño comercio en Manzanares está sufriendo las consecuencias de manera directa. Tengamos en cuenta que al mismo tiempo que se ha hecho esa política de endeudamiento, no se ha hecho ninguna sola política de planes de empleo que pudieran sacar de la situación de emergencia a muchas familias. Creemos en el impulso económico y vamos a apostar por él, y vamos a apostar por las políticas incentivadoras de creación de empleo en la actividad privada, pero también hay que tener muy presente y muy en cuenta la necesidad de las personas con carácter inmediato. De ahí que también sabemos que probablemente, o seguramente, mejor dicho, en colaboración con el sector empresarial, podamos hacer un plan de empleo inmediato, pero también contando con los emprendedores y con los empresarios, que nos permita, sobre todo, afrontar las primeras necesidades de muchas familias que están en situación importante. Al mismo tiempo que con esos planes de empleo podamos afrontar la rehabilitación de algunos edificios y de algunas zonas de Manzanares que han estado prácticamente abandonadas, y podríamos referirnos al Parque del Polígono, que en 4 años ha tenido un estado lamentable como no ha habido nunca. En Manzanares no se ha hecho un plan de acerados, en Manzanares hay muchas necesidades, puesto que hemos gastado el dinero en aquello que no era prioritario. Insisto, el endeudamiento al que Antonio López de la Manzanara va a dejar y va a llevar a nuestro ayuntamiento es consecuencia de grandes obras, 2 o 3 obras innecesarias, y de la adquisición de edificios que no era necesario adquirir y que en realidad lo único que ha hecho, fundamentalmente con la casa de Josito y con la compra de la fábrica de harinas, es quitar un problema a los propietarios y generarle un problema al ayuntamiento y a los ciudadanos de Manzanares. Me imagino también que en esas líneas maestras del programa electoral que le vamos a pedir que nos desglose ahora, pues hay también esa preocupación que ha manifestado tantas veces Julián Nieva y algunos de los concejales socialistas por el empleo, por la falta de perspectivas y sobre todo por la falta de la defensa, ¿no? de que acusan al equipo de gobierno manzanareño, sobre todo a la hora de defender políticas activas de empleo y planes. Claro, porque si es verdad que la economía hoy en día influye y confluye con todo, pero desde luego lo que no puede haber es ningún tipo de hoja de ruta, como es lo que ha sucedido con Antonio López de la Manzanara, que lo que ha ido sencillamente es improvisando a lo largo de los 4 años y que nos ha llevado
pues como decía, una situación muy difícil de afrontar en el plano corto, pero desde luego que sí hay que hacer intervenciones inmediatas y tenemos que conjugar las necesidades de intervenir el ayuntamiento en la rehabilitación de determinados edificios con las posibilidades que nos ofrece la ley en cuanto a planes de empleo, talleres de empleo también, que están pensados y que... La cuestión es que no ha habido ninguna política activa de empleo por parte de la Junta de Comunidades y que nosotros estamos convencidos que con el próximo gobierno socialista de Emiliano García Paje sí que lo va a haber y esas políticas también van a llegar a los municipios. De la misma manera que han llegado a los municipios y también el Ayuntamiento de Manzanares y el Partido Popular se ha apuntado siempre, como no podía ser de otra forma, a las políticas de empleo y a los planes de empleo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que ha invertido más de 50 millones de euros en políticas y que los únicos planes de empleo que las personas de Manzanares han podido disfrutar eran provenientes de la Diputación Provincial. Así que el empleo va a estar muy presente, pero sobre todo también la oportunidad de desarrollo empresarial, sobre todo en los autónomos, que no dejan de ser, según siempre oigo a los concejales y a los candidatos socialistas, trabajadores que encima tienen que asumir los riesgos por su propia cuenta. Lo son y sinceramente también están sufriendo una situación difícil donde la carencia de políticas del gobierno del Partido Popular ha sido manifiesta. Desde luego que nosotros en el impulso de la actividad económica confiamos absolutamente en la conclusión y del polígono Ampliación Manzanares que incomprensiblemente el Partido Popular dejó en el último cajón del olvido, que era un proyecto y es vivo, de 129 hectáreas, más de 1.290.000 metros cuadrados, que además ese polígono a los ciudadanos de Manzanares no nos costaría nada y sin embargo Antonio López de la Manzanara pues se inventó un proyecto de polígono distinto, novedoso, pero que nos costaría a los manzanareños toda la inversión valorada en principio en más de 500.000 euros. No entendemos que se abandone un proyecto importante que no costaría nada para coger un proyecto mucho menor que sí nos costaría. Dentro de esas políticas yo no quisiera hoy olvidar uno de los ejes principales de lo que va a ser la lucha del Partido Socialista por el Hospital de Manzanares. Ahí hacemos una apuesta definitiva y decidida por la ampliación del área de influencia para garantizar al Hospital de Manzanares no solo la solvencia, sino el futuro definitivo que debe tener. Nadie olvide que la sanidad en Manzanares también es un recurso económico importantísimo para nuestra ciudad y, por tanto, nuestra apuesta por el hospital en íntima colaboración con el Gobierno regional va a ser absoluta y apostamos claramente por la ampliación del área de influencia. En cuanto a infraestructuras imprescindibles en servicios sociales, está la ampliación de la residencia de mayores y en cuanto a infraestructuras educativas, nosotros nos comprometemos a la construcción del Colegio Público Divina Pastora en cuanto el Gobierno regional caiga en manos de nuestro partido y de Emiliano García Paje. ¿Tiene confianza en que eso va a suceder? Estamos convencidos de que los ciudadanos van a tener muy en cuenta quién en estos 4 años ha generado y ha sembrado esta tierra nuestra de políticas antisociales, de políticas que en absoluto han ayudado a las personas y que lo único que han generado es un nivel de sufrimiento como nunca jamás habíamos tenido. Pues, señor Julián Nieva, candidato a la alcaldía de Manzanares por el Partido Socialista Obrero Español, tiene ahora 1 minuto en esa Cámara para pedir el voto a sus vecinos y vecinas. Manzanares necesita más que nunca un cambio. Necesita un cambio de políticas pensadas por y para el desarrollo de nuestro pueblo y por y para las personas de nuestro pueblo que en esta fase coyuntural de la situación peor lo están pasando. Esa es la propuesta que los hombres y mujeres de la candidatura del Partido Socialista les hacemos. Creemos que hay que hacer un impulso y un plan de impulso de la actividad económica para el que tenemos previstas una serie de medidas implicando a todos los sectores de la sociedad manzanareña, desde los emprendedores hasta el pequeño comercio. Pero también queremos hacer una propuesta definitiva por el empleo con carácter inmediato para aquellas personas y para aquellas familias que peor lo están pasando. Por tanto, proponemos también un plan de empleo urgente para las 200 familias en el primer año. De la misma manera que haremos una apuesta definitiva por la sanidad de Manzanares y por el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, que no es otra que con el compromiso del Gobierno regional haremos un trabajo tendente a lo que sería la fórmula de futuro, que no es otra que la ampliación del área de influencia para el Hospital Virgen de Altagracia.
Por tanto, teniendo en cuenta las necesidades educativas en el que nos comprometemos a la construcción del Colegio Público Divina Pastora en el primer año de legislatura y teniendo en cuenta la necesidad también de una residencia de mayores o la ampliación de la actualmente existente, pedimos el apoyo para la candidatura del Partido Socialista Obrero Español y para los hombres y mujeres que la componemos. Pues don Julián Nieva, me alegro muchísimo de haber estado con usted. Señoras y señores, nosotros les invitamos a que sigan viendo los próximos programas de este espacio Ediles en I+ Televisión, en el que iremos presentándoles personas y propuestas.